Vamos a proseguir con el avance de nuestra asignatura. Tenemos material, aún estamos en el tema número 2. Vamos a presentar un material. Bien, teníamos una actividad para hoy día, así que les voy a pedir que desarrollemos la misma. Porque estamos en el avance de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así que vamos a... Dexter Aliaga, buenos días. Dexter Aliaga. Dexter Aliaga Mamani está. ¿El resto de los estudiantes me escuchan? Sí, doctor, escuchamos. Sí, doctor, escucha. No puede activar su sonido, dice Dexter. Qué interesante. Bien. Pero igual lo estoy registrando. Bien, no pudo participar. Yuri Gabriel Morales. Buen día, doctor. Buenos días. Aumente el tono de su volumen, por favor. Está muy débil el sonido. ¿Se me escucha, doctor? Un poquitín más fuerte. No lo escucho. Muy leve. Bien. A ver, el ejercicio consiste en identificar la proclamación, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, e identificar cualquiera de estos artículos. Vamos en orden. ¿A cuál se refiere el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Yuri. Ya, bueno, gracias, doctor. Primero, en el artículo 1 nos dice... los hombres... Establece, aquí las leyes no hablan, no dicen nada. ¿Qué establece el artículo 1? Está bien, doctor. El artículo 1 establece: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distintas distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Esto lo he podido contrastar con el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que dice en su parágrafo primero: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica, sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte, o eso es al menos lo que he podido encontrar. Pero no tiene relación alguna. Lo que lee usted del artículo primero de la 15avo de la Constitución es la protección al derecho a la vida y la integridad física. Y es otro aspecto el que señala el artículo primero de la Declaración. Pero igual le estoy consignando su participación, aunque no es positiva. Melanie Kea Kama. Doctor, buen día. Buenos días, Melanie. Refiera al artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, si tiene relación con la Constitución boliviana actual. Doctor, de igual manera ya lo había contado. Ya, nadie tiene, ¿no? Nadie ha hecho su trabajo. Doctor, yo sí. A ver, ¿quién es serio en esta clase? A ver, Catherine Signani, adelante. Ya, buenos días, doctor. Bueno, en el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, he podido contrastar con el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Correcto. Siga. Ya. En el artículo 14 de nuestra Constitución, en el parágrafo 3, establece que el Estado garantiza a todas las personas, colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien. Gracias, Catherine. Ya le he apuntado también su participación.
Michael, Jeremy me pedía la palabra, ahora se ha salido al parecer. Buen día, doctor. Lisette, adelante, a ver. Lisette Ramos, un momentito, estoy tomando nota. Lisette Ramos. Adelante, por favor. Buen día, doctor. Aportando lo que mi compañera mencionó, también encontré el artículo 22 que establece la dignidad y la libertad de la persona son inviolables, respetarlas. Pero no estamos hablando de eso. Eso es en otro artículo de la declaración. A ver, si usted puede hacer más bien ese ejercicio. Primero cita la declaración y luego complementa con lo que menciona nuestra Constitución. Ese es el ejercicio. A ver, Lisette, en ese orden, por favor, mencione respecto a la libertad personal, qué es lo que establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego nuestra Constitución como rescate. Bueno, doctor. En el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano establece... No es de los derechos del ciudadano, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así nos vamos a referir. Prosiga de esa manera, Lisette. Ya, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 1 establece que los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales son y pueden fundarse en la utilidad común. Bueno, concordante a ello, encontré nuestra Constitución que establece en el artículo 22 que la dignidad y la libertad de la persona son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber del Estado. La misma concordante también con el artículo 23 de nuestra misma Constitución, que establece en su parágrafo primero que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. En realidad no es así, no ese es el precepto, lo que quiere decir que todos son iguales ante la norma. Lo que usted cita es la libertad individual, que tiene otro precepto en la declaración. Claudia Berazaín. Doctor, buen día. Buen día. A ver, el artículo 2 de la declaración. Haga lectura al artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y busque su concordancia con la Constitución boliviana. Ya, perfecto. El artículo 2 nos dice que la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Yo hice la contrastación con el artículo 23, parágrafo primero, que nos habla... No habla, las leyes no hablan, las leyes establecen. Que establece, ya disculpa, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Ya. También contrasté con el artículo 45. ¿Me preguntan? No. También contrasté con es que le estoy buscando con el artículo 45, que nos señala que todos los bolivianos y las bolivianas tienen derecho a acceder a la seguridad social, como menciona el artículo 2. Seguridad social, no es seguridad social, es seguridad social. Lean en llano, no estamos en México, por favor, pero está bien. Le proclama el derecho a la, entre otros, la seguridad. Y entendemos nosotros la seguridad como una prestación de servicio, aunque hay otro tipo de seguridad. En realidad, la declaración, está bien lo que dice Claudia, no solo se refiere a la seguridad de la prestación del servicio de seguridad social, sino a la prestación del servicio de seguridad para la conformación de la paz, es decir, ¿quién pone orden en la sociedad? El orden se pone a través de los mecanismos como son la policía, por ejemplo, en el 251, bueno, ya les di la respuesta, podemos encontrar aquí. A ver, vamos al azar a cualquier otro artículo. Artículo 7 de la declaración. Muchas gracias, Claudia. Al artículo 7 de la declaración. Doctor, buen día. Buen día. A ver, Aldana. Sí, voy a dar lectura al artículo 7 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y por consiguiente voy a hacer su comparación con esta Constitución Política del Estado. Este artículo dice: ningún hombre podrá ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley y en forma determinada por ella. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados. Con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato. Si es culpable, si opone resistencia. Y nuestro
Nuestra Constitución Política del Estado establece en el artículo 23, parágrafo 3, nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según de formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito. Bien, lo que indica como derecho Aldana Leonor es correcto, pero además, cuando hablemos de garantías, no se van a olvidar que siempre vamos a buscar entre los artículos 109 y 122. Ese es un camino que les he sugerido ya en anterior oportunidad. Lo que nos dice Aldana está bien, como derecho, y está en concordancia con lo que manifiesta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aunque la ampliación de ese derecho viene en las garantías, en los límites al poder del Estado, que se encuentran consagrados de manera expresa entre los artículos 109 y 124. No olviden, por favor, y les tengo que informar, ya les he anticipado la anterior clase, y ya tenemos los auxiliares de docencia, y bueno, sinceramente yo no recordaba en qué gestiones habían sido estos jóvenes estudiantes, como ustedes, míos, han estado conmigo, no me acuerdo, bueno, la memoria en esos casos, pues cada gestión me viene como 100 estudiantes, y a veces en aula presencial eran muchos más, teníamos, yo en listas tenía a veces 170, 180, así era. Bueno, en todo caso ya tenemos los dos auxiliares y ahí he tenido que hacer una definición de quién va a ser nuestro auxiliar, porque los dos habían sido, como es natural, desde hace bastantes años, desde que soy docente, los que cursan conmigo normalmente acaparan las auxiliaturas de docencia. Es así. Y el 100% ayer, el otro día del examen, el lunes, en realidad, han sido designados no solo por mí, sino un tribunal compuesto por representantes estudiantiles, representantes docentes, no he sido el único docente, y yo me he limitado a hacer una pregunta de las 4 escritas y 2 preguntas de las 8 verbales que se les planteó, y afortunadamente los estudiantes míos han barrido con el resto de los demás postulantes. Es así, queridos amigos, yo sé que soy exigente, a veces me porto como un buen sargento, exigente, así, pero queridos amigos, los resultados son esos. Afortunadamente, el 100% de los auxiliares de docencia hasta este momento, desde hace ya años, son ex estudiantes míos. Y ojo, no solamente en mi asignatura. Notarán que, bueno, ustedes se van a dar cuenta que cuando llevemos, por ejemplo, la parte del manejo del aparato estatal, yo tengo versación en ciencia política y gestión pública y tengo bastante versación en el tema de administración del Estado. Para mí, el manejo del Estado no es teoría ni filosofía jurídica, sino que es manejo evidente. Así que los auxiliares de derecho administrativo, una materia que luego viene, normalmente también habían sido mis ex estudiantes. Ahí sí que no tengo nada que decir, excepto que les he preparado para que sean estudiantes. Aquí viene el caso. Ayer he conversado con el joven, bueno, al final me he quedado con él por una definición de que había tenido un poco más de promedio cuando era mi estudiante que la señorita. La diferencia fue de 2 puntitos, pero es determinante aquello cuando vienen empatados. Me quedé con el joven, Sebastián se llama. Y va a estar presente con ustedes desde el día subsiguiente sábado. Y él me dijo, desde este sábado, me preguntó y le dije, voy a coordinar con los estudiantes que mejor sea desde el sábado. ¿Qué fecha es el siguiente sábado? No este es 5, algo por ahí. Si es 5, 12. Es 12 el siguiente sábado, estimados estudiantes, por favor verifiquen. Yo no estoy con calendario y no puedo moverme en este momento de este acceso. Sí, doctor, es 12. Muy bien. Entonces, queda el anuncio, estimados amigos, que con el auxiliar de docencia van a tener clases de ayudantía los días sábados a las 14 horas. Repito, de 14 a 15:30 es el horario del auxiliar de docencia. En horario de 14 a 15:30, es hora y media que van a pasar con él. Y obviamente yo le voy a decir qué es lo que tienen que repasar. Por ejemplo, este tema de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, van a repasar con él. Marbury versus Madison, van a repasar con él. Y donde va a ser mucha más preciada su participación de nuestro estimado auxiliar es en el acápite de la redacción de memoriales. No les dije en un principio que es mi acostumbrado mensaje. Conmigo, el que no sabe redactar memoriales no aprueba la asignatura, así tenga 100 en teoría.
Pero si no demuestra eso en la redacción de memoriales, en la resolución de causas, y yo les pongo a redactar memoriales en el ataque, vale decir en demanda, en la defensa, quiere decir en la respuesta, y les coloco en el otro papel, el de juez. Triple función van a tener ustedes. Y justamente ayer conversábamos con nuestro auxiliar de docencia, no es ayudante, es auxiliar de docencia, porque él se ganó su cargo de auxiliatura en un concurso de méritos y examen de competencia. Así que no es que me viene, me tire el saco, me dice, quiero colaborar. Yo jamás permitiría aquello, porque jamás tampoco yo he optado a la auxiliatura mediante ese mecanismo que lo considero impuro. Si alguien está en un cargo es porque se lo ha ganado limpiamente. Y así sucedió con los dos jóvenes, el joven y la señorita la han destinado para ser auxiliar con otros docentes, y el auxiliar que tenemos también va a ser con otra docente más. Conmigo comparte la auxiliatura con otra docente más, y bueno, la otra señorita cubre con los otros docentes. Así tenemos los 4 docentes de constitucional. ¿Qué les parece? Entonces, desde el anuncio que era, desde el sábado 12 de junio, van a tener clases con el auxiliar de docencia. Yo le voy a incluir en el grupo y le voy a habilitar también como administrador para que él pueda estar con nuestro mismo grupo, seguramente pasándoles el enlace, haciéndole algún tipo de comunicaciones a ustedes, porque de eso se trata, estimados amigos. Hace bastantes años yo también he comenzado como auxiliar de docencia. En algún momento he sido auxiliar de docencia. Un par de años he sido auxiliar de docencia, siempre con examen de competencia. Yo conozco otros que se precian de decir, he salido con excelencia, soy el mejor, y están en puestos incluso internacionales, pero tenían terror cuando tenían que someterse a un examen de competencia. Y optaban por el fácil argumento de ir donde un docente, llevárselo el maletín, querer congraciarse. Eso conmigo no funciona, estimados estudiantes. Desde estudiante no ha funcionado, y ahora que soy docente, y sé que con el tiempo yo estoy también en una etapa en que tengo que formar cuadros. De aquí a unos años ustedes se van a hacer cargo. Los jóvenes que están en este momento como auxiliares van a tener que asumir. Yo tengo buenos recuerdos, ahí lo tengo al ex auxiliar Erlan, un paseño afro-boliviano. ¡Qué calidad de estudiante! Ahí lo tengo al estudiante Ramiro Paredes, debe ser de hace unos 5 años. Excelente, 100 puntos. Y como persona, dedicado plenamente, y ya había sido desde colegio, según lo que me dijo su padre, quien tuve el gusto de conocer, desde estudiante había sido abandonado de colegio, él había estudiado en el colegio Don Bosco. Y bueno, cuando hay responsabilidad se replica. Yo estoy pensando en el tiempo juntarlos a todos para que publiquemos el libro, y ellos quisieran que sea mi control de calidad, porque estoy en la elaboración de un texto de enseñanza del derecho constitucional, no es un texto de consulta jurisdiccional, que yo sé que lo van a utilizar, es un texto de enseñanza. Y una de mis formaciones, la de economista, me ha permitido tener acceso al método Harvard, es decir, al método de enseñanza norteamericano de la Universidad de Harvard. Interesantísimo el método, que claro, me criticarían, el imperio nos viene, no, pero el método de enseñanza es tan excelente que seguramente por ese motivo, y entre otros, esa universidad es tan destacada a nivel internacional. Pero estamos nuevamente con el acápite de que ya tienen su auxiliar de docencia. Por favor, van a llevar con él lo que tengan que hacer. Voy a ver cómo coordino con él las formas de evaluaciones. Lo que sí, yo sé que él, como una naranja o una toronja, les va a exprimir todo lo que pueda para que estén ahí como boxeadores listos para entrar a la final del campeonato mundial en el momento en que tengan que estar con la evaluación final. Les repito mi concepto. No puede aprobar derecho constitucional alguien que no sabe redactar memoriales. Máxime si me enteré que en la siguiente materia, de la cual tanto hemos peleado, tenemos un docente que ahora está en calidad de autoridad judicial en una sala constitucional, pero era en un momento el docente y me apoyó en la idea. Nos apoyamos en realidad en el seminario académico que se ha celebrado el año 2016, miren, hace 5 años. Peleábamos para que exista la asignatura de Derecho Constitucional Procesal. Y hasta que nos aceptaron las autoridades. Dijeron, ya, existe, ya. Tienes razón, nos dijeron al final. Hemos ido él y yo a invocar aquello. Pero lo que sucedió después es el gran problema, pues.
pues entendemos que no se tienen, bueno, no puedo hablar de los demás docentes, pero en cuanto al resultado estudiantil, hace un par de meses me escribió algún estudiante y me dijo, mire, necesito que nuevamente nos pueda reorientar en procesal constitucional. Pero le digo, ustedes deben estar haciendo. Sí, nosotros sí, pero el resto de los estudiantes estamos simplemente a lo que nos da el docente. ¿Qué les da su docente? No voy a decir su nombre, ni siquiera voy a decir si es varón o mujer el docente. Nos hace leer algunas sentencias constitucionales y nos dice nuestro criterio. Y la redacción de memoriales, la audiencia, el cómo pides la palabra, cómo te enfrentas al otro abogado, cómo buscas sus debilidades, las subsidiariedades y eso, no, nada. Nada de eso, no. Solo nos da un conjunto de sentencias constitucionales a que analicemos. Y el examen es eso, nos pregunta de las sentencias. Entonces hemos retrocedido en lugar de avanzar. Porque para eso seguíamos nomás dando, y por eso insisto en formar a ustedes, me doy un espacio en el tercer acápite de la asignatura, que es la parte procesal, y entonces vemos las acciones de defensa y acciones de control jurisdiccional, constitucional, y me alegra mucho que en el examen final, por ejemplo, tenemos la redacción de memoriales de acción de inconstitucionalidad abstracta. Y lo mejor es que redactan los estudiantes al final de la gestión una sentencia constitucional plurinacional, tal como si fueran magistradas o magistrados. Y no les estoy diciendo que es en jueguito, de que así debe ser. No, con todas las formalidades. Algunos incluso que ya son profesionales utilizan esos memoriales en sus audiencias, lo que me ha dado a pensar de que estamos formando una escuela, una corriente del pensamiento constitucional, pero eso lo vamos a dejar a futuro. Mientras tanto, nuestro entusiasmo llega hasta aquí nomás, en el sentido del anuncio de que ya tenemos auxiliar de docencia. Y son, afortunadamente, los dos que han ganado, como es natural, son ex estudiantes, aunque la verdad no me acordaba de qué gestiones habían sido. Habían sido desde gestiones recientes nomás, aun cuando habían clases virtuales. Bueno, ese queda como anuncio, queridos amigos, y vamos a la última parte del ejercicio. Vámonos al artículo 10 de la declaración. Noemí Velázquez. Buen día, doctor. Está bien. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Bueno, este artículo yo hice como la comparación, ¿no?, con la Constitución en el artículo 21, que indica, un momento, por favor, sí, artículo 21, numeral 5, establece que a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. También lo hago comparación con el artículo 107. 107. Derechos de comunicación. Está bien. Parágrafo segundo. Que indica la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. ¿Qué les parece? Muchas gracias, Noemí. Así me gusta la participación directa, como debe ser. Ahora. También tengo... Sí, prosiga. También tengo el artículo 151. Un ratito, por favor. 51, perdón. Sí, yo decía, ¿qué tiene que ver? Ya, bueno, sí. Artículo 51, parágrafo un ratito, parágrafo primero. Con respecto a los sindicatos... No estamos hablando de sindicalización, estábamos hablando de libre expresión y hasta ahí estaba bien, Noemí. Oye, está bien. Ahí estaba bien. Bien,
Así directo, al grano, como debe ser, sin mayor atropello, sin mayor. Pero ¿a qué estamos llegando como conclusión? Estamos llegando a la conclusión que lo que establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una norma es francesa, como ustedes habrán podido observar, y además es de 1789, bastante entrada en años tenemos esta declaración, se traduce en preceptos de nuestra Constitución. Es decir, es una fuente de nuestra Constitución, pero además es una fuente directa de nuestra Constitución política del Estado. Eso demuestra de manera clara y evidente que la Constitución boliviana, la Constitución política del Estado boliviano, que no es plurinacional, el Estado boliviano, porque así se aprobó en el referéndum de aprobación de la Constitución, entre otras tiene como fuente a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, tiene fuente a la Carta Magna en el derecho constitucional británico, tiene fuente también en las normas constitucionales norteamericanas. Es decir, que todas esas ramas iniciales del derecho constitucional liberal son parte de nuestra Constitución. Habíamos comenzado este tema con la afirmación de que Bolivia tiene, entre otras, como fuentes justamente al derecho constitucional liberal clásico. Y cada vez comprobamos más que el derecho constitucional liberal clásico, con sus fuentes británica, estadounidense y francesa, son parte de nuestra Constitución, lo cual aclara de manera definitiva ese preconcepto, equivocado por cierto, de que en Bolivia se ha establecido un nuevo orden, un nuevo Estado digno de ser exportado, se ha establecido un Estado plurinacional, un modelo a nivel mundial. Y notarán que nuestro modelo no había sido más que en gran parte copia de lo que viene el derecho constitucional liberal clásico. Esa es la función que también tenemos que nosotros poder exponer. Pero tenemos que explicar cuáles son los orígenes o los fundamentos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y por eso se hace necesario invocar los precursores del liberalismo francés, y los más importantes son Montesquieu y Rousseau. Fueron ambos pensadores políticos, previos incluso a la Revolución Francesa. Ambos también escribieron en publicaciones en la enciclopedia hecha por Diderot y D'Alembert. La enciclopedia, como ustedes bien saben, fue una publicación de diferentes artículos de todas las ramas del conocimiento: filosofía, matemática, literatura, política, por cierto, y Montesquieu y Rousseau escribieron, se publicaron, más bien, en el caso de Montesquieu no escribió, sino se publicaron sus obras porque años antes ya no estaba. Rousseau sí. Entonces Montesquieu, como bien saben y hemos llevado en la asignatura de teoría política, él escribió El espíritu de las leyes y refiere a la separación de los órganos y al control que deben tener cada uno de ellos. Indica, literal, del espíritu de las leyes. Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad, sostiene, si el Poder Judicial no está separado del Legislativo ni del Ejecutivo. Si va unido al Poder Legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos será arbitrario, tienes razón, pues el juez será al mismo tiempo legislador. Si va unido al Poder Ejecutivo, el juez a la vez podría tener la fuerza de un opresor. En otras traducciones dice tener la fuerza de un verdugo, pero aquí tiene la edición Tecnos que tengo indica opresor. Bien, con ello Montesquieu plantea la separación de las funciones del poder público, la conocida trilogía o triada entre legislativo, ejecutivo, judicial, pero además establece los fundamentos de la determinada o mencionada separación como garantía de la libertad del ciudadano. Si leemos el artículo 16 de la Declaración, por favor, leamos el artículo 16 de la Declaración. Doctor. Adelante. Ok, el artículo 16. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución.
Bien, gracias. Carece de constitución cuando no hay separación de los poderes, pero vamos a proseguir con Montesquieu. En el espíritu de las leyes. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que por la disposición de las cosas, el poder frene al poder. Ahí está el concepto de frenos y contrapesos. El poder frene al poder. Una constitución puede ser tal que nadie esté obligado a hacer las cosas no preceptuadas por la ley y no hacer las permitidas. A ver, ¿en qué parte de la declaración está aquella, esa frase expresa de Montesquieu? Están ustedes con la declaración en mano. Una constitución puede ser tal a que nadie esté obligado a hacer las cosas no preceptuadas por la ley y no hacer las permitidas. A ver, ¿en qué parte estará de la declaración o no estará? Doctor, artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, doctor. A ver, lea, por favor. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene. Completemos la jugada. Está bien hasta ahí la jugada y quisiéramos ver el golazo con la jugada. Ya usted ha gambeteado a 3 jugadores, lo tiene el arquero y el arquero está mal ubicado. Convierte el gol. ¿Con qué artículo de la Constitución ello concuerda? Doctor. No, joven, le ha quitado el balón. Estaba metiendo el gol. A ver, usted joven que está con el balón. O la va a pifiar, no la pifie, por favor. Solo los delanteros del Bolívar o del Strong la botan al arco iris. A ver, complete. A ver, yo lo transcribiría al artículo 14, Doc. ¿Pero en qué numeral? Son varios. El numeral 4, doctor. Ya, léalo. Apenas está entrando su balón, voy a hacer un golazo y está entrando desde bote. A ver, lea el parágrafo 4 del artículo 14. En el ejercicio de los derechos nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que estas no prohíban. Gracias. ¿Habrá contribuido Montesquieu en la redacción de la Constitución boliviana o sus lineamientos se traducen en la actual Constitución? Pregunta para el curso. ¿Sí o no? Doctor, sí, porque en el artículo 12 también se establece la separación de poderes. Correcto. Prosiga. Ahí está un segundo gol inmediatamente. Ataca el equipo boliviano y convierte el segundo gol. Tira el golazo. A ver, conviértalo el 12. Está bien, doctor. Artículo 12, parágrafo 1. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Muchas gracias. Gol, 2-0. Miren, 2 golazos en buenos minutos. Me gusta que estén así, aunque el joven al último minuto hizo una gambeta adicional típica del Tigre o del Bolívar, ¿no? Teniendo incluso toda la jugada, segunda jugada además. En cambio, la señorita un remate de 3/4 de cancha y adentro al balón, ¡pum!, a romper las redes. Así tiene que ser, estimados estudiantes, con certeza. Y efectivamente, Montesquieu es también parte, en los planteamientos de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, es parte de los preceptos de la Constitución Política del Estado. Plantea 2 aspectos Montesquieu. Por una parte, la limitación del poder por el poder, el artículo 12, que en el caso de los 3 poderes significa que cada uno de los poderes controla por separado a los demás, y para el efecto de la voluntad del hombre, este solo puede ser obligado a hacer lo que la ley manda y no hacer, y no privarse de lo que no está prohibido. Es en el artículo 14.4 de la Constitución, y nos parece una identificación excelente, pero tenemos que decir de dónde había venido. De Montesquieu, un francés en nuestra Constitución, sí. Entonces no había sido pues nuestra Constitución, la actual, que ha creado un nuevo Estado, que plurinacional, dice, ¿no? Y que es sujeto a exportación y ha fundado una nueva era en Bolivia. No había sido cierto, viene desde Montesquieu. Vamos al otro que plantea, al otro pensador francés. Bueno, en realidad este sujeto era suizo, pero gran parte de su vida la pasó en Francia. En Ginebra está ahí la casa de Rousseau, más allá de Ginebra.
bueno, en Suiza. Juan Jacobo Rousseau, en el contrato social. ¿Qué es lo que señala Juan Jacobo Rousseau en el contrato social? Porque Juan Jacobo Rousseau tuvo varias obras. Las más destacadas y lo que nos interesa a nosotros son, por ejemplo, el contrato social y también el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres en la sociedad. Veamos a ver en el contrato social qué es lo que plantea Rousseau. El hombre ha nacido libre y por donde quiera está encadenado. Así arranca con el contrato social. Este planteamiento expresa el concepto de libertad, libertad individual que implica el respeto a los derechos del ciudadano. ¿Y por qué plantea libertad individual Rousseau? Que para nosotros eso es evidente, Rousseau, eso es normal. ¿Por qué planteas? Porque cuando él plantea, la libertad no era un derecho. Recuérdese que estaba vigente la monarquía y el sistema que se tenía era el feudalismo, la servidumbre de la tierra. La mayoría, la inmensa mayoría de los habitantes eran siervos de la gleba y respondían a un señor feudal. Por tanto, el concepto de libertad era desconocido. Era una especie de sacrilegio el planteamiento de la libertad individual. Hoy es nuestro derecho, el de la libertad es tan común dentro de los derechos individuales, incluso el nombre, ¿no? Derechos individuales es totalmente normal, pero Rousseau plantea aquello como novedad porque referimos que en aquel momento, antes de la revolución en Francia, donde él estaba, pues se tenía un sometimiento. El sometimiento del hombre por el hombre. No, siempre ha existido el sometimiento del hombre por el hombre. Es tautológico decir el sometimiento del hombre por el hombre. Simplemente se dice el sometimiento. Porque si nos dicen del hombre por el hombre, me voy a poder a pensar, wow, entonces podría haber en ese planteamiento, el sometimiento del hombre por el hombre, podría haber el sometimiento del hombre por el caballo, o del hombre por el mono, o el hombre por, no sé, por las jirafas, o por cualquiera. El sometimiento implica que siempre es por otro hombre, así que no repitan del hombre por el hombre. Eso es hasta un discurso sindicalista, que no es propio de la academia. Entonces nosotros vamos a hablar del sometimiento. Entonces Rousseau era contrario a cualquier forma de sometimiento y proclamaba la libertad. Continúa Rousseau en el contrato social también, es lo que señala. Digo pues, porque estoy citando, es lo que literalmente señala Rousseau. Digo pues que no siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, ojo, para Rousseau la soberanía es la voluntad general, hemos visto eso en teoría política, jamás puede enajenarse y que el soberano, que no es más que el ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo. El poder puede muy bien transmitirse, pero no la voluntad. ¿A qué está hablando? Rousseau está planteando la naturaleza de la soberanía misma que corresponde a la voluntad general, a la voluntad política de aplicable a la sociedad. Rousseau habrá podido influir con esos sus conceptos de a quién pertenece la soberanía en nuestra actual Constitución. A ver, criterio, estimados jóvenes. Tercer golazo, espero. Artículo 7, doctor. Sí me gusta. El artículo 7. Lectura para ese gol. A ese gol no le vamos a decir de chilenita, le vamos a decir un gol de bicicleta. Ese golazo, a ver. Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos de poder público. Es inalienable e imprescriptible. Gracias. Rousseau legislando en la Constitución Plurinacional de Bolivia, aquella que tiene que ser exportada como modelo de constitución. Bueno, sí, porque en realidad hemos copiado, como todos los países latinoamericanos. Tienen como fuente la inspiración de Rousseau y fuente en el derecho constitucional francés, notarán. Volvemos a citar a Rousseau y nuevamente en el contrato social, indica. De lo que precede se deduce que la voluntad general es siempre recta y siempre tiende a la utilidad pública. Bueno, exagera Rousseau, no siempre es recta. Pero no se deduce que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. Siempre se quiere el propio bien, pero no siempre se ve, jamás se corrompe al pueblo, pero con frecuencia se le engaña, es cierto, cada vez se le engaña al pueblo, los gobernantes hacen elegir con engaños al pueblo. Y solo entonces cuando él parece quiere ser mal, con frecuencia hay mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general, ¿cierto? Esta solo mira el interés común, la otra mira el interés privado, y no es así en la suma de las voluntades particulares. Eso tengo que explicar a qué se refiere.
Cuando nos enseñan el Estado, nos dicen, el Estado tiene por función velar el bien colectivo. Eso no es cierto. El Estado, como conductores del Estado, tienen por función el velar los propios intereses y le hacen creer a la sociedad, por eso hablar del engaño, que lo que están haciendo supuestamente en favor del bien colectivo, en realidad es en provecho del grupo de poder. Siempre, en todos los estados ocurre aquello, incluso en la creación de Bolivia. Creamos Bolivia porque rompe las cadenas y mira al futuro sonriente e independiente. Eso piensan que beneficia al resto. Pero lo que no te dicen es que el grupo de la oligarquía de Charcas creó a Bolivia con la finalidad de aprovecharse del manejo de un Estado. ¿Por qué? Cuando eran dependientes de la Argentina, porque muchos de los que crearon a Bolivia fueron dependientes de las provincias del Río de la Plata, eran diputados de provincia, no tenían influencia. Claro, las provincias del norte del Río de la Plata, pues no tenían la predominancia que puede tener la capital federal, Buenos Aires. Entonces eran unas provincias más. Y ellos se percataron de aquello, pues dijeron, no queremos ser unas provincias más. Solución, creamos un Estado independiente. A eso le debemos la independencia de Bolivia. Eso es lo que te hacen creer, que todo favorece al pueblo, la independencia favorece al pueblo, cuando en realidad lo que ellos querían en la independencia era para él sí. Y cuando conducen el Estado, vamos a diferentes épocas, a 1880, incluso antes, el manejo de la economía por la economía de La Plata en su segundo periodo. ¿Sabían que hemos tenido 2 periodos de la economía de La Plata? Sí, un primer momento en la economía de La Plata del Cerro Rico de Potosí, por todos conocidos durante la colonia. Y el segundo momento de la economía de La Plata sucede entre 1860 y 1880. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Pues en el mundo, principalmente en Europa, se tiene a la plata como equivalente al oro, porque se maneja la moneda en un bimetalismo. Bimetalismo. Oro y plata cuentan, por tanto, los países que tenían plata en metálico, como Bolivia, tuvieron pues un nuevo ingreso, un nuevo ciclo de la economía de la plata. Y en función de aquello, por ejemplo, el Partido Conservador se creó con Aniceto Arce, y sus amigos que condujeron el Estado, los del Partido Conservador, Mariano Baptista Caserta, el propio Campero, que era su primo, era primo, así se manejaba el asunto, ¿no? de Aniceto Arce, pero Aniceto Arce el más marcado. ¿A quién beneficiaron? A ese grupo. ¿Pero qué le hicieron conocer al pueblo boliviano? Es el que conduce hacia el progreso nacional. Se dice, ¿no? El presidente Aniceto Arce, que entró rico al gobierno y salió pobre de él. No, entró rico y salió más rico. Es de los personajes más oscuros que existe Aniceto Arce. En mi entender, Bolivia le debe el enclaustramiento del Pacífico a él y a la empresa en que estaba vinculado, la empresa del ferrocarril y del salitre de Antofagasta. Hasta el presente, estamos al 2021, no se conoce, han desaparecido los documentos de quiénes eran los representantes de la empresa del ferrocarril y salitre de Antofagasta al momento del estallido del conflicto. Por el marco normativo que teníamos vigente, no podía ser otro que un boliviano, no podían ser extranjeros. Y además eso de que era una empresa chilena con capitales ingleses es totalmente falso. Era una empresa boliviana, una sociedad anónima, y por eso tenía que tener un directorio con un presidente boliviano, por estructura además societaria de la ley en ese momento. Pero eso es harina de otro costal y no nos corresponde en este momento analizar, si me voy a perder en el análisis de ello. Pero lo que quiero referir es que en todo momento lo que plantea Rousseau, ya como análisis político, implica que el Estado no es la voluntad de todos, ¿no?, sino de la mayoría. ¿Y cómo se alcanza esa mayoría? Hoy tenemos el sistema de elecciones. Cada cierto tiempo, cada 5 años, por ejemplo, vamos a ir a elecciones generales, o recién hemos salido de unas elecciones subnacionales, que es también el Estado. ¿Cómo se definen las cosas? Por voto. ¿Y todos apoyan a un gobernante? Pues no. El gobernante será aquel que tenga mayoría en los votos o que mediante coalición alcance también mayoría. En nuestro caso, incluso tenemos un sistema de segunda vuelta para tener un gobernante, pero el aparato estatal está en función de las mayorías, lo que quiere decir que el aparato estatal no se conduce por todos. El Estado, por tanto, no es la sociedad jurídica y políticamente organizada, porque no es toda la sociedad la que se organiza, sino los elementos que conducen únicamente al poder del Estado. Y eso ya está en Rousseau. Continuamos con Rousseau.
Bajo la ley de la razón, nada, lo que indica, ¿no? Bajo la ley de la razón, nada se hace sin causa. Igual, bajo la ley que en la naturaleza. Me olvidaba decirles. Rousseau era justnaturalista. Igual Montesquieu. ¿Qué quiere decir el justnaturalismo? Lo habíamos visto en las clases en el primer tema. Es una corriente del pensamiento jurídico que señala que existen derechos naturales e inmanentes aunque no estén positivados. Existen estos derechos. No necesitan estar en la ley. A ver, señores nazis, y eso en el juicio de Nuremberg, ¿no? Señores nazis, no me vengan con el cuentito de que no estando en la ley, el que no matemos a los comunistas y a los judíos, no pueden decir que hemos cometido crímenes de guerra, es lo que señalaban él. Si por naturaleza sabemos que matar trae consecuencias, es contra natura, contra la naturaleza. A eso se refiere el justnaturalismo, que existen derechos naturales del ser humano que son exigibles por el solo hecho de ser humano, sin que necesariamente estén dispuestos por la ley. Y aclara Rousseau de la ley: mediante el pacto social hemos dado existencia y vida al cuerpo político. Se trata ahora de darle un movimiento mediante la legislación. Esto lo que nos señala Rousseau parece, ¿qué quiere decir? Dice, hemos dado existencia al Estado. El cuerpo político es el Estado. Noten que Rousseau ya visualizaba que todo ente legislador es un ente político. Repito, ya Rousseau divisaba que el ente del cual emanan las normas es un cuerpo político. He ahí, hace añicos a los conceptos actuales que se tienen, ¿no? La ley deviene de la sabiduría y la racionalidad de los legisladores. Es una ciencia, por tanto. ¿Qué nos dice Rousseau? No, mentira, viene de los políticos. Y es cierto. ¿Acaso la ley, incluso en Bolivia, no viene de un cuerpo político? La Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿es un consejo de sabios juristas o es un cuerpo político? ¿Qué es respuesta directa, estimados estudiantes? Un cuerpo político, doctor. Político, doctor. Cuerpo político, lo decimos en coro, además, es un cuerpo político, no es un conjunto de sabios racionales. Así que cuando nos señalan que la ley deviene de la sabiduría, de la costumbre, en realidad no es así. La ley viene de un cuerpo político, ya lo identificaba desde esos años Rousseau. Se trata ahora de darle movimiento mediante legislación, lo que quiere decir que la legislación no es nada más que la actividad del cuerpo político, lo cual comprueba la hipótesis que tenemos, que el conjunto de legislación no es nada más que derivada de las decisiones políticas. Yo sé que algunos, ¿cómo están hablando de sacrilegio? El derecho es una ciencia. Pero no estamos hablando del deber ser. En el ser, la ley no es nada más que el resultado de la actividad del cuerpo político. Ya lo decía para su momento Rousseau. Rousseau señala que el pacto político traducido en la voluntad general y el cuerpo político que conforma la representación, parlamento, asamblea, congreso, del que emerge la norma como resultado de la actividad del cuerpo político. Ello confirma lo que hemos ido sosteniendo de manera permanente y machacona, que la ley no es nada más que un conjunto de decisiones políticas, definitivamente. Prosigue Rousseau en el contrato social. No es por las leyes por lo que el Estado subsiste, es por el poder legislativo. Es interesante lo que dice. La ley de ayer no obliga a hoy. Rousseau plantea que la existencia y validez del Estado no se basa en las leyes, lo contrario que indica Kelsen. Kelsen, ¿qué nos dice? El Estado es un orden jurídico, ahí, y además un orden jurídico puro, y no se contaminen con el tema, indica él, no se contaminen con aspectos económicos, sociales, morales y otros. No. En la teoría pura kelseniana, la ley impera por sí misma. Por eso no puede explicar, pues, cuál es el origen de la Constitución. Dice, no, la Constitución existe por sí misma. Pero, ¿cómo va a existir por sí mismo? Es tanto como si dijeran, yo existo por mí mismo, que no he tenido padres. No, pero la Constitución es así. Nos pretende hacer creer que la Constitución existe como una especie de varita mágica que le ha autocreado. Lo que dice Rousseau es muy anterior a Kelsen, pero es lapidario para esa corriente. Dice, el poder legislativo es el cuerpo político y además esa variabilidad de la ley en el tiempo. ¿Hasta qué momento rige una ley? Por favor, el artículo 164 de la Constitución.
Ahí está, ¿desde qué momento? A ver. 164. Artículo 164. Suerte para mí, sorpresa para ti. Adelante, cualquiera de ustedes. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. Parágrafo segundo. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Muchas gracias. Una ley va a valer en tanto no exista otra ley que la derogue o modifique. Complementemos ello con la lectura del 158, parágrafo primero, numeral 3. Repito, 158, parágrafo primero, numeral 3. Dictar leyes. Alto. Cuando se leen catálogos de leyes, les vamos a complementar cómo se lee. Se lee la parte inicial. Por ejemplo, se dirá, son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y recién usted lee el numeral indicado. Así, por favor, lea. Adelante, por favor. Artículo 158. Parágrafo primero. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley. Numeral 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Muchísimas gracias. Ahí que la propia Constitución señala quién había sido el que interpreta la ley, la Asamblea. Pero para nuestro caso, en lo que estamos tocando el planteamiento de Rousseau, ¿hasta qué momento vale una ley? Hasta el momento en que, desde el momento que es publicada, 164, y en el 158.3 indica, hasta que no sea derogada o abrogada. Y existe además una salvedad técnico-procesal. ¿Alguno de ustedes, por si acaso, está con el Código Procesal Constitucional? ¿Alguien está con el Código Procesal? Si no, está... Lee el artículo 4, por favor. Lee el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Ya está bien, doctor. Artículo 4. Presunción de constitucionalidad. Se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad. Gracias. He ahí el concepto de presunción de constitucionalidad. Toda norma es constitucional hasta que no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Es lo mismo que en materia penal. Se presume la inocencia del encausado hasta que no se pruebe su culpabilidad. Y en este caso, en el caso de las normas, se presume su constitucionalidad, que es otro mecanismo para que se deje sin efecto una norma, el que se la declare inconstitucional por el Tribunal Constitucional, que es el único que puede declarar. Lo que quiere decir que en la validez en el tiempo las normas van a estar vigentes hasta que no sean reemplazadas por otra ley, no sean derogadas, no sean abrogadas o no sean declaradas inconstitucionales. No van a olvidar ese concepto de presunción de constitucionalidad, porque a veces nos tienta dar otros planteamientos, y hasta van a escuchar en la radio, en la televisión, van a ver en las redes algunos abogados que dicen ser constitucionalistas, dicen, no, esa norma es inconstitucional, colisiona contra tal artículo. Ojo. La declaratoria de inconstitucionalidad solo le corresponde al Tribunal Constitucional. Nosotros podremos hacer análisis diciendo que doctrinalmente podría estar en contra de la Constitución, pero no somos quienes para decir así, es inconstitucional, porque esa es labor única y exclusiva del TCP, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bien. Rousseau prosigue en el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres en la sociedad. Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres en la sociedad. Indica, ¿cómo podría meditar sobre la igualdad que la naturaleza ha puesto entre los hombres y sobre la desigualdad de estos han instituido sin pensar en la profunda sabiduría que una y otra felizmente combinadas en este estilo concurren de la manera más cercana a la ley natural y más favorable para la sociedad, al mantenimiento del orden público y a la felicidad de los particulares? Rousseau trata de explicar el origen del Estado. En esta obra Rousseau explica a través de una interrogante que la igualdad de los hombres es natural y su desigualdad ha sido creada por los propios hombres, pero que combinadas logran la validez
del propio Estado, y según él tiene una visión optimista del Estado, ¿no? Es contrario a Thomas Hobbes. Él tiene una visión optimista del Estado. Indica lo que busca en realidad es la felicidad de los hombres. Hemos visto en los documentos constitucionales norteamericanos, uno de ellos señala, proclamamos como unos derechos naturales y entre otros la búsqueda de la felicidad. Miren, ¿quién había sido el planteador de aquello? Lustó planteando. Y en el caso boliviano, si bien no se utiliza la palabra felicidad, a veces es un poco más complicado. Esta es una jugada donde tienes que gambetearte a los 10 jugadores del equipo adverso y además convertir el gol y de rosquito, de túnel, de caño si quieren. A ver, ahí va la pregunta, estimados estudiantes, ya que estamos en un partido lleno de goles. En Bolivia, ¿qué es lo que se considera la búsqueda de la felicidad? Hay un concepto que manejamos, no utilizamos la búsqueda de la felicidad. Otro concepto tenemos en nuestra actual Constitución. Y mejor aún, ¿en qué precepto estará ese concepto? No se llama en Bolivia la búsqueda de la felicidad, tiene otro nombrecito. A ver, si pueden explicarme, queridos estudiantes. Es el vivir bien, doctor. Muy bien, a ver, ahora sí voy a reducir mi presentación. ¿Quién ha sido? Yo, doctor. ¿Quién ha sido? ¿Quién es yo? Aldana. Bien, me gusta. Ahora, ya ha metido un gol, ya ha roto redes. Ahora haga algo insospechado. Conviértase en arquero y un golazo hasta el fondo del otro arco. ¿En qué precepto de la Constitución estará la identificación de qué constituye el vivir bien? Está en donde se establecen los principios, valores y fines del Estado, en el artículo 8, parágrafo 2. Bueno, enuncian ahí, pero no es el contenido. Y está bien, hasta ahí llega la formación, no les voy a exigir más, porque sinceramente este es un debate superior. ¿Por qué? Porque en realidad el vivir bien significa un aspecto estrictamente económica, ¿sí? Y para darnos una pauta, vamos a leer el artículo 306 de la Constitución, su parágrafo primero, si no me equivoco. Por favor, alguien que nos acompañe con el 306, parágrafo primero. Artículo 306, parágrafo primero. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. Bien, muchísimas gracias, Claudia. Miren, yo les tengo que comentar que estoy trabajando la tesis doctoral, de hecho la he hecho en ese sentido, y que, digo, la Constitución no es una ley, no es un ordenamiento, no deviene más que de las decisiones políticas. Y la base de la existencia de toda sociedad es el elemento económico. Y justamente el artículo 306, parágrafo primero de la Constitución señala aquello, que la calidad de vida, mejorar la calidad de vida significa el vivir bien. Y eso es evidente, estimados amigos. ¿Para qué vamos a tener un modelo ideológico que nos permita pensar en ser parte del ALBA, parte del UNASUR, cuando no tenga resultado? ¿Qué es lo que tenemos que buscar como Estado y como sociedad? Mejorar el nivel de calidad de vida, mejorar los niveles de salud, ahora que tan conflictivo está el tema de salud, mejorar los temas educativos, mejorar los temas nutricionales, mejorar la producción nacional, equilibrar la moneda nacional, aprovechar los recursos naturales. ¿Acaso eso no significa, como planteaba Rousseau, la búsqueda de la felicidad en sí y en nuestro caso el concepto de vivir bien? Y el vivir bien no puede venir sino desde la base de una estabilidad económica. En última instancia, la Constitución va a ser también resultado y elemento constitutivo de lo que sucede en la economía. Sí, ciertamente, pero para eso hay que darse pues una vuelta gigante, así como en el servicio militar, ¿no? Semejante cuartel ahí en Chua, a dar la gran vuelta a Carrera Mar, decir, y tan grande la vuelta, no, ligeramente, otra vez, y otra vez, una jaripeada. Uno hace eso en la vida. No basta con solo ser abogado para entender el concepto del Estado. Tendría que estudiarse cómo se maneja el Estado, las decisiones políticas, y para eso tenemos la carrera de ciencia política. Pero aún así, dice, no basta, las decisiones políticas vienen de otro elemento, vienen del elemento económico. ¿Y ahora qué tengo que estudiar? Economía. ¿Administración, auditoría, contabilidad o economía? Economía.
porque las otras no son lo mismo que economía. Y ese es el motivo que yo les entusiasmo, estimados jóvenes, que quieren tener una visión completa de lo que es la Constitución. Van a tener que pasar por esa triada: derecho, ciencia política y economía, para explicarnos que en realidad la Constitución, si bien son un conjunto de decisiones políticas, no tienen otro elemento de sustento que no sea el plano económico. ¿Qué puede hacerse de derechos que proclame la Constitución cuando no tiene una espalda económica que lo sustente? ¿De qué serviría tener los más bellos derechos en una Constitución si es que acaso no hay el elemento económico de resguardo? Incluso la propia Constitución, si leemos el 321.4, por favor, ¿alguien nos puede leer con el 321.4 de nuestra Constitución? Artículo 321. Parágrafo 4. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano ejecutivo, requerirá de consulta previa a este. Lo que quiere decir, muchas gracias Adriana, quiere decir que si no existe el presupuesto, el financiamiento, lo que se vaya a establecer en la ley es meramente proclamativo. Y puedo poner todas las proclamas en nuestra Constitución, que vamos a tener la más bella salud, la más bella educación, la más bella, no sé, la mejor de los sistemas de lo que quieran, universitarios, de los sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales. Pero si no existe el elemento económico tal como crudamente nos señalan los artículos 306, numeral 1 y 321, parágrafo 4, va a significar que están ahí, porque, como le dicen ahora al presidente, con guitarra es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que solamente una economía, más bien un modelo político, funciona cuando existe una espalda económica de sustento. El elemento económico es el más importante y es evidente que el modelo macroeconómico, su equilibrio y la proyección de ser estable en el tiempo son lo más importante para una sociedad. Y de hecho Morales en algún tiempo y Banzer en su momento dijeron: tenemos buena economía y estamos bien, y el pueblo les decía: sí, bien, claro, porque el pueblo no conoce de economía. No saben que eso devenía, por ejemplo, del incremento de los precios de los recursos naturales, en el caso de Banzer, del incremento del precio del estaño a nivel internacional, o en el caso de Morales hasta el 2015, en el caso del incremento del precio del petróleo, del barril de petróleo a nivel internacional. Pero luego los precios internacionales de ambos están en rendimientos decrecientes. El pasado año, por situación de la pandemia, el precio del barril de petróleo en abril, en un día de abril, llegó a cotizarse en 0 en el mercado internacional. Hoy está oscilando en los 40, 44 dólares el barril, pero no es la cantidad, más bien el precio internacional que se tenía, por ejemplo, para el año 2013, 2012, 120 dólares ha llegado al precio del barril internacional. Es tanto así como si tuviéramos hoy un ingreso, no sé, el papá gana, gana 5,000 bolivianos al mes. Ese es su sueldo. Vamos a imaginar que ese es un sueldo, su ingreso mensual. Hoy, pero que en esos años, debido a que, existía alta demanda del petróleo, su precio era incrementado, el mismo papá ganaba 15,000. Dígame, ¿a qué se debe su bonanza? ¿A que ha tenido un excelente manejo de la economía o que simplemente los precios internacionales estaban altos? Tiene una respuesta lógica en el planteamiento que les dice: no es muy complicado, no necesitamos hacer grandes números. El ejemplo es el siguiente, ¿no? Que hoy tenemos 5,000 de ingreso familiar, es un número aleatorio, cualquier número vale, 5,000 de ingreso familiar, pero el año 2014, 2013 teníamos 15,000 de ingreso en la familia. ¿Cuándo teníamos más? Es evidente, en los años anteriores. La pregunta es: ¿y por qué teníamos más ingreso? ¿Por el excelente manejo de la economía o porque los precios internacionales del petróleo estaban altos? Respuesta: los precios internacionales del petróleo estaban altos. Nada más es eso. Nada más es porque los precios internacionales del petróleo estaban altos. ¿Y por qué tenemos que medirnos en los precios internacionales del petróleo Brent? Porque a ese petróleo, al precio del barril de petróleo, está indexada la exportación de Bolivia.
¿Y qué exportamos? El gas. Bueno, afortunadamente por prensa me he enterado que hemos suscrito un nuevo contrato con una empresa, al parecer privada de Brasil, para venderle gas, lo que es ingreso para Bolivia. Y eso está bien. Cuanto más podamos vender gas, tenemos mayor ingreso. Eso es hasta que se nos agote el gas. Pero por el momento el ingreso que tenemos es el gas, pero no tiene ni remotamente el precio que antes tenía. Es como si tuviéramos una carnicería y hoy vendemos el precio de nuestro kilo de carne a 40 bolivianos y antes lo vendíamos a 120. ¿Cuándo teníamos mayor utilidad? Cuando el precio internacional estaba a 120 y el kilo de carne, y hoy lo vendemos a 40, porque esa es la realidad económica. En la realidad económica no hay argumento ideológico que valga. No es que el imperio, impuesto, esto, ¡nah! En el mercado internacional lo que manda son la fluctuación de los precios internacionales. ¿Y de qué vivimos? Del gas. Pero el gas, ¿quién nos lo ha legado? El anterior gobierno ha hecho la nacionalización. El gas y el petróleo lo hemos conseguido, bueno, Bolivia lo ha conseguido con la guerra del Chaco, defendiendo la heredad patria en toda la zona petrolera. No sé si de ustedes hay estudiantes que vienen del Chaco. Me van a poder indicar que todo ese sector ha sido defendido por el ejército boliviano en la guerra del Chaco. Bolivia en realidad ha consolidado la ambición paraguaya que tenía de hacerse de los pozos petroleros. Ninguno de los pozos petroleros ha caído en poder del ejército paraguayo. Y Bolivia logró la mantención de la zona petrolera y también el acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná. Hasta ahora me pregunto, ¿quién ha ganado la guerra del Chaco? Que no tenemos un gran territorio, que el Paraguay se hizo de un gran territorio, sí, ganó un gran y hermoso desierto. Pero ¿quién se quedó con el petróleo y el gas? Bolivia. ¿Cuándo lo hizo? Entre 1932, 1935, que es el proceso de la guerra, y 1938, que son los tratados limítrofes con el Paraguay durante el gobierno de nuestro digno presidente Víctor Germán Buch Becerra. Y hasta hoy disfrutamos de esos beneficios. No es cierto que la nacionalización del 2006 impuso. De hecho, la ley que permitió la nacionalización fue aprobada un año antes, el 2005. ¿Y quién la promulgó? Fue Ormando Acarías. Dice, Salamanca es el mejor. No, Salamanca no fue el mejor, nos condujo a la guerra. El que fue el mejor fue el equipo de Germán Buch Becerra. Salamanca tuvo sus grandes defectos en la guerra y de hecho podíamos consolidar la zona petrolera mucho más al sur sin ir a la guerra. Sin ir a la guerra, el Paraguay estaba dispuesto a entregarnos territorio, pero Salamanca quería pisar fuerte en el Chaco e ir a la confluencia de los ríos Paraguay y Pilcomayo. Pero me estoy saliendo del tema, estimados estudiantes. Y además me percato que también es el horario que muchos de ustedes se retiran. Así que nos reencontramos, por favor, la siguiente clase, que es el día martes. Un saludo cordial a ustedes. Mucho cuidado con este feriado de mañana. A cuidarnos, estamos en el peor momento de la pandemia. Por favor, para nosotros mismos, para sus familias, mucho cuidado. Ir a un evento, una fiesta, consumir alcohol en este momento sería tanto así como ponerse un revólver a la cabeza. Y ustedes tienen que cuidar por sus seres queridos. Muy buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos el día martes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el martes, doctor. Que Dios le bendiga. Doctor, hasta luego.